José Miguel Mulet, qué gusto saludarte, bienvenido. Gracias por estar aquí. Estás dirigiendo una línea de investigación en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, que pues trata de desarrollar que las plantas sean más tolerantes a la sequía o al frío. ¿Cómo estás, José Miguel? Gracias por acompañarnos. Muy bien, ¿y usted, Fernanda? Muy bien, gracias. Cristian García de Paz, licenciado en Derecho. Eres presidente ejecutivo y director general de Agrobio México. Hacia el planteamiento de los transgénicos, mucha gente no está de acuerdo. Hablé de la postura de Greenpeace, que es evidente que no debe de estar de acuerdo, será incongruente si está de acuerdo. Pero la realidad es que el maíz ya no alcanza. Si solamente tenemos maíz orgánico, pues por los cambios climáticos, sequías, bichos, virus, bacterias, plagas, etcétera, pues ya no se está dando la comida, el alimento como antes se daba. Y además somos 7.500 millones de habitantes. Entonces, o ayudamos a que crezca la mazorca, o no va a haber mazorca. Y la que sí hay, que es orgánica, debería de ser mucho más cara y deberían de pagarle más dinero a los campesinos que logran cultivarla. Por lo demás, si no nos gustan los transgénicos, pues tendremos que comer granos de otra cosa o insectos o qué. Entonces, sí está muy discutido el tema, sobre todo cuando aparecen senadoras con botargas de mazorca y quejándose, que tienen toda la razón, pero no tienen otros datos, porque no aparecieron con los datos completos. Tú no puedes hablar de transgénicos si tú no hablas del cambio climático y de 7.500 millones de habitantes en el mundo. Punto, alégale. Entonces, a ver, Cristian, ¿tú qué opinas? Pues tienes mucha razón, Fernanda. Aquí tenemos una cuestión de herramientas, ¿no? Yo te puedo hablar de herramientas. Los transgénicos no son otra cosa que herramientas que pueden utilizar los productores para mejorar su competitividad, su productividad. Se trata de mejorar la competitividad del campo mexicano contra los granjeros estadounidenses, que son muy competitivos, justamente porque tienen todas las herramientas a su mano y pueden ocupar todas las herramientas que la tecnología les pone disponible. En este caso, en nuestro país estamos importando más de 15 millones de toneladas de maíz, quitándole la oportunidad a nuestros productores de producir esas 15 millones de toneladas. Aquí tenemos que encontrar un equilibrio y no hablamos de obligar a nadie a usar transgénicos y no hablamos tampoco de eliminar nuestros maíces nativos. Tenemos que encontrar un equilibrio en medio para decir, necesitamos cuidar nuestro banco, nuestra biodiversidad genética, todas las especies de maíz, necesitamos cuidarlas, necesitamos conservarlas, pero también necesitamos hacer competitivo al campo, ¿no? Entonces, y no nada más hablamos de maíz, hablamos de otros granos que son básicos, tanto en la producción industrial como en la alimentación de México. Bueno, de todo, de la carne, de del la soya, pollo, claro, hablamos de la soya, hablamos del trigo, podemos hablar de cualquier otro grano, pero esto justamente nos lleva a afectaciones a cadenas productivas importantes. Como bien lo indicas, la cadena de producción de carne, la cadena de producción de pollo, la cadena de producción de huevo, que son las proteínas animales más importantes en la dieta del mexicano. Ahora, lo que sí es un hecho, y aquí sí se paren todos de cabeza, es que tú y yo que estamos escuchando el programa ¿Qué tal, Fernanda? Que tú eres el público más inteligente de la radio en México, es que tenemos derecho a saber lo que estamos comiendo. Eso sin duda, pero hay que tener en cuenta, si nos dan miedo los transgénicos, no deja de ser una paradoja que lo estamos utilizando para todo y no nos preocupa, porque hay que decir que esta tecnología se utiliza, por ejemplo, en la ropa que llevamos, en los fármacos, en los jabones. Cuando alguien ve un detergente que pone enzimático, nunca se ha preguntado de dónde vienen esas enzimas. Esas enzimas se hacen a partir de organismos que son transgénicos. Curiosamente, lo único que nos preocupa
es en el tema de la alimentación. Y no olvidemos que los transgénicos, que como bien ha dicho Cristian, es una herramienta, es una de las muchísimas herramientas que se han utilizado para hacer nuevas variedades de maíz o de cualquier otro cultivo. También se han utilizado hibridaciones, mutaciones, cruces, y a nadie le ha importado. Dicho esto, no hay una oposición, no hay por qué poner el transgénico en contraposición del grano nativo. Al contrario, los necesitamos a todos. Lo que hay que hacer es dar a los agricultores la oportunidad de que elijan. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud de los transgénicos? Pues que dice que son una alternativa más para alimentar el mundo. De hecho, llevamos unos 22 años comiendo transgénicos y no hemos tenido ningún problema de salud ni de medio ambiente, porque es una tecnología muy controlada. ¿Y por qué es muy controlada? Porque como es una tecnología nueva, se le piden más controles que cualquier otra tecnología. Hay un ejemplo muy obvio. Ahora cualquier persona puede ir a una tienda y comprar cacahuates. Pero esos cacahuates vendrán con un aviso de que una persona alérgica no puede comerlos, porque son un alérgeno muy potente. En cambio, un transgénico, antes de salir al mercado, tiene que superar pruebas de que no provoque ninguna alergia. Es que, a ver, si pensamos que hasta hace 2 años, 2017, los cultivos transgénicos en el mundo, ¿se acuerdan que les dije en la entrada del programa? 1996, 2 millones de hectáreas. ¿Se acuerdan? Y luego les dije, año 2000 fueron 200 y tantas millones de hectáreas. Perfecto. No, eran 20 millones de hectáreas, ¿no? Bueno, pues año 2017, 189, casi 190 millones de hectáreas en el mundo se cultivan con transgénicos. Entonces, lo que la genética va haciendo con lo que nos ponemos, comemos, nos untamos, los medicamentos que nos salvan, etcétera, ¿qué es lo que no estamos entendiendo de esto? Porque por otro lado, lo sustentable es necesario, por otro lado, lo orgánico es necesario, pero no alcanza para todos. A ver, los transgénicos son sustentables también. A ver, explícanos. Si, por ejemplo, tú tienes hay que indicar, transgénico es la herramienta, puede servir para muchas cosas. Si tú tienes, por ejemplo, un cultivo transgénico que es resistente a un insecto, no tienes que poner el insecticida, y eso significa un ahorro y un contaminante menos que pones en el campo. Si tú, por ejemplo, tienes un transgénico que es resistente al herbicida, te permite hacer siembra directa y ahorras el arado y ahorras el tractor y dañas menos al suelo, etcétera, etcétera. Si tienes un transgénico como los que hago yo, que toleran a la sequía, conseguirás que en condiciones un año de pocas lluvias la producción se mantenga y el agricultor ese año no se arruine. Y hay que decir que esto no solamente es un tema que es de grandes empresas. Yo trabajo en una universidad pública desarrollando transgénicos y hay muchos transgénicos como el arroz dorado que se ha desarrollado para ser rico en vitamina A, que lo que se ha hecho con un consorcio público porque no había ninguna empresa interesada. Para que justamente cuando tú consumas arroz, por ejemplo en Asia, tengas que son vitamina 1.300 millones de habitantes, pues tengas vitamina A. Sí, y déjame que añada una cosa que casi se me olvida. Has mencionado a Greenpeace en la introducción. Greenpeace está abandonando la campaña de los transgénicos. A eso iba. Vale. Perdón por haberme adelantado. No, qué bueno. No, al contrario, José Miguel. Gracias por sacarlo. Porque justamente lo que está sucediendo es, Greenpeace no puede colocarse del lado de los transgénicos. ¿O sí? A ver, Greenpeace es muy experta en cambiar de opinión pues, a medida que ve que sus campañas pierden fuerza. Yo, que los he investigado bastante para mis libros, he visto que ha habido campañas que de repente a los 10 años han desaparecido. Por ejemplo, ¿cuáles? La campaña del cloro. Hicieron una campaña muy fuerte en los años 80-90 contra la industria del cloro. Llegaron a declararse ciudades libres de cloro. Ahora esa campaña, si la buscas en sus registros, nunca ha pasado. ¿Qué otro caso? Digo, para fundamentar tu comentario. Porque llegaron. Mira, en el tema de los transgénicos, yo le recomiendo a tus oyentes que se metan en la página de Greenpeace de Estados Unidos, que creo que es greenpeace.com,
y que busquen dónde está la información de los transgénicos, porque les va a costar encontrarla. Y en la página web de España, que es greenpeace.es, la información sobre transgénicos desapareció hace unos 6 meses. Esta plática con José Miguel Mulet, gracias José Miguel, con Cristian García, gracias por estar aquí hablando de transgénicos. El hombre robot que llegó y empezó a escuchar y dijo, a ver, yo tengo algo que decir. Te escuchamos. Hola, Fer, sí, está ya con producción y la verdad es que me da mucho gusto que se esté desmitificando el tema de los transgénicos, ¿no? Creo que son, como se mencionaba, una alternativa más para alimentar al mundo. Alguna vez hablamos de transhumanismo, ¿no? Y de cómo las personas podrían ser potenciadas a través de la edición genética y tener mejores resultados sin que esto tenga alguna repercusión. Es el mismo tema con los transgénicos. Por ejemplo, puedes hacer que algunas plantas comestibles puedan resistir ciertas epidemias, etcétera, y funcionar. Algo que no se menciona sobre los transgénicos, desafortunadamente, es el tema de la propiedad intelectual detrás de ellos, porque literalmente un poco se trata de convertir algo que debería de ser para el bien de la humanidad en patentes y cosas que sí lastiman a los agricultores, ¿no? Es un tema interesante. Me gustaría poder explicar como el porqué de esto. Al final del día, imaginemos que tienes un agricultor, por ejemplo, mi abuelo, que es un agricultor en Jalisco, en México, que al lado tiene una plantación donde se están usando semillas transgénicas, se está haciendo todo esto, las plantas polinizan las otras y de repente tú estás violando la propiedad intelectual de alguien más y pueden decomisarte lo que tú hiciste sin que tú la debieras ni temieras, ¿no? Son un montón de cosas que se han considerado como una mafia respecto a cómo se manejan los transgénicos. Creo que la tecnología es extraordinariamente segura, creo que es muy adecuada y ayuda a la humanidad, pero creo que las empresas que lo están manejando lo están haciendo de una forma que no necesariamente es la más correcta y es realmente por lo que los activistas científicos que entienden del tema y que entienden que es una tecnología segura se quejan. Me gustaría nada más hacer una aclaración, Fernanda. Yo creo que Said estás confundido porque transgénicos en México no hay autorización de siembra. En México solamente se siembra algodón genéticamente modificado. Entonces, seguramente te estás refiriendo a tecnología como hibridación, como mutagénesis, en el tema de cualquier cultivo que sí se ocupa, por ejemplo, el maíz. El maíz híbrido es el que ha venido a revolucionar y a dar la productividad que necesita el campo un poco. Entonces, nada más sí hay que tener mucho cuidado con el manejo de los términos, porque justamente por eso se genera la desinformación. Y habría que añadir que las variedades que no son transgénicas también generan propiedad intelectual. Así es. Es decir, también hay propiedad intelectual incluso sobre algunos maíces nativos que no pueden salir de México y que son propiedad del gobierno mexicano. Ahora, el tema intelectual con las compañías, pues se trata de R&D, igual que las farmacéuticas. Se trata de investigación y desarrollo que cuesta millones de dólares, ¿no? Por eso hay empresas que invierten en esa investigación. Ahora, también hay investigadores mexicanos muy importantes que han hecho investigación y que han desarrollado plantas. Y también hay desarrollos públicos libres de patente. Por supuesto. Habría que decir que el caso que está mencionando Sayid, yo creo que entra en la leyenda urbana. El caso real al que te refieres es el de Percy Schmeicher, que pasó en Canadá, que es verdad que había un agricultor que él alegó que se le había contaminado con transgénicos y le pusieron una demanda, pero le pusieron una demanda porque estaba vendiendo las semillas de forma pirata. Es decir, si es una contaminación, tú lo que puedes alegar es que te indemnicen por haber contaminado tu cultivo. El problema es cuando, curiosamente, de las semillas contaminadas, tú sacas semillas y las vendes. Ahí ya tenemos un problema de vulneración de la propiedad intelectual, que, insisto, te puede pasar con un transgénico y te puede pasar con un no transgénico. Y hay que decir que la propiedad intelectual dura 20 años. Una vez pasan esos 20 años, las semillas se liberalizan. De hecho, ya tenemos las primeras semillas de transgénicos liberalizadas. Platicando de la hibridación, definitivamente, claro que es el tema, y la verdad es que eso es algo que se puede hacer también desde procesos naturales. Las personas piensan que todo se hace a través del laboratorio, pero esto mismo ocurre y ha ocurrido desde hace montones de años, ¿no? La naturaleza lo ha hecho. Simplemente, exacto, es un proceso natural. El tema es en la propiedad intelectual, que probablemente quien gasta estos millones en generarla debería de ser quien gaste en defenderla y en cuidarla, ¿no? Cuando tú desarrollas una patente, es tu obligación, si la quieres mantener privada, en secreto, etcétera, que no se pueda regar por sí misma, por así decirlo, ¿no? Que fue muy sonado el caso del que hablas de Canadá.
se sabe de varios otros, ¿no? Por eso hay todo este tema de activismo y todas estas otras cosas. En realidad yo lo que vengo a decir no es que esté todo mal, pero creo que todo tiene sus bemoles, su escala de grises, y que hay cosas que se podrían intentar mejorar a través de regulación en cómo podemos llegar a mejores resultados que ayuden a toda la Al humanidad. final, ¿no? es el tema, el agricultor es el que elige. Tú puedes ser una empresa, tú puedes invertir los millones que quieras en una semilla, pero el agricultor, si no le gusta esa semilla, si no le soluciona un problema, no te la comprará. Y afortunadamente no funciona. solo el agricultor, ¿no? También el consumidor que se puede informar, que puede entender todo lo que hay detrás de estas semillas que hay detrás y saber si le compra un agricultor orgánico que lo está haciendo como por su cuenta y voluntad o si lo compra una gran empresa. El problema es que lo ahora ofrece mismo de otra en manera. México no hay una regulación de la agricultura orgánica, con lo cual... Es que ese es el tema. Lo que Es- sería es cuando- maravilloso que se trabaje, Cuando, ¿no? cuando yo veo estas manifestaciones, de verdad lo digo, y invito a la senadora como Jesús Rodríguez que se acerque a los expertos como José Miguel Mulet, como Cristian García de Paz, que son expertos de veras, que le saben y que han enfrentado a Greenpeace con sustento, con información y tanto que pues Greenpeace, bueno, por lo menos en España, pues tú ya estás vetado para Greenpeace, mi querido José Miguel Mulet, porque He debatido alguna vez con ellos, pero creo que ya no quieren más. ya no quieren más. A mí me parece que ellos están en su deber, siendo Greenpeace, Claro. de poder rescatar lo que se pueda verde, pues, y orgánico en este mundo. Aquí el cuestionamiento, invito a la senadora Jesusa, en fin, a entender, somos 7.500 millones de habitantes. Desgraciadamente no todos comemos 3 veces al día. Algunos una vez a la semana, una vez al día, una vez cada tercer día. Pensemos que todos tenemos que comer por lo menos una vez al día para poder hacer una media. ¿Hay alimento suficiente en la tierra para alimentarnos un día 7.500 millones de habitantes? A ver, hay. El problema es, ¿está bien distribuido? No. No se produce, hay excedente de alimento en algún sitio y en otros no. ¿Cuál es el problema? Pues que a veces los agricultores no tienen las mejores herramientas. Quizás un agricultor en Estados Unidos tenga acceso a la mejor semilla, a la mejor maquinaria y pueda producir unas cantidades de maíz de sobra para luego vender a México, pero quizás un agricultor en México, si no tiene acceso a la mejor maquinaria y no tiene acceso a la mejor semilla, pues va a ver que la producción no le da apenas ni para mantener a su familia. Así es. Por eso lo que habría que hacer es darles las mejores herramientas para que puedan producirse la comida donde se necesita. Porque, a ver, ¿de qué sirve decir, hay un excedente de comida en Canadá? ¿Vale? ¿Cómo hacemos que llegue a Etiopía? No hay Sí, manera. no hay manera. Yo Y estoy entonces decir, completamente la de comida acuerdo con sobra. A ver, sobra, pero es que no está distribuida uniformemente, que eso es lo que se olvida. Yo estoy completamente de acuerdo con eso y justo en el tema de economía social creo que la regulación debería de permitir el acceso a la agricultura a estos medios. Porque justo se dice muy fácilmente, es que el agricultor es el que elige si usa una semilla Queda transgénica o una que no. Sí, pero si Digo, se la prohíbes, ya no ¿cómo- puede elegir. Exacto. Olvídate de que se la prohíba, se la prohíbe el capitalismo. ¿Cómo lo va a No. pagar? ¿Cómo va a pagar esa clase de maquinaria? Y es fácil alzar los hombros como acabas de hacer. Pero si en México tienes un montón de agricultores que viven justo como dices, al borde de la miseria y los pones a competir contra grandes empresas No se puede. sin tener acceso a eso, que tienen que gastar en fertilizantes y otras cosas que el transgénico no necesita, o sea, que tienen una economía de escala y gastos muy inferiores a los que tiene el campesino orgánico, los vas a matar a todos, los vas a quebrar. Pero no tiene por qué. En la India, por ejemplo, con el tema del algodón transgénico, los principales beneficiados han sido los pequeños y los Y medianos justo es por este agricultores. tema de regulación, estímulos y cómo se les ha apoyado. Entonces, hasta que eso no pase, justo creo que hacia allá tiene que ir la conversación para evitar esta clase de problemas. Por Mejor eso, más entre que estimular son que peras, prohibir. entre que son peras y son manzanas, lo que dice José Miguel a mí me parece cierto en el sentido que no está distribuida. O no está distribuida correctamente porque no hay leyes, o no está distribuida correctamente porque no hay transportación para hacerlo, o no está distribuida correctamente para los 7.500 millones de personas por A, B, C o D. O sea, los motivos son miles. Pero el tema es, ¿tenemos que decir sí a los transgénicos?
Sí, claro, yo creo que Ya sí. no hay manera. Eso, los transgénicos son una tecnología. Y Ok. esa tecnología es perfecta. En cómo se Perfecto. maneja es otra cosa. Eso es otro En tema. México tenemos un marco regulatorio lo bastante robusto para cuidar justamente la seguridad de estos elementos. La ley de bioseguridad que se creó derivado del protocolo de Cartagena es una de las leyes de bioseguridad más completas de los firmantes del protocolo. Es una ley hay un marco regulatorio en México robusto que justamente cuida esa parte. Entonces, el miedo es fundado con base en la desinformación. Yo tengo 2 minutos para irnos a una pausa. José Miguel Cristian Said Badwan. Yo tengo derecho, igual que quien está y represento en el micrófono, quien quiera ser representado a través de este comentario, yo tengo derecho a saber qué como. Sí. Yo tengo derecho a, si compro pollo y mi hija crece de más, quiero saber si es porque genéticamente va a crecer de más por mí y su papá o por la hormona que se está comiendo en el pollo. O sea, yo sí tengo derecho a eso, ¿sí? Tengo derecho a decir, ok, en lugar de comprar este jitomate, que es una bolita de este tamaño, compro un pinche jitomate de este tamañote, ¿verdad? Que me va a durar una semana. Pero entonces, ¿qué trae ese jitomate grandotote? Eso es mejora genética, no necesita traer nada. A eso voy. Tú puedes etiquetarlo, pero hay que tener en cuenta otra cosa. Etiquetar es muy caro. Es decir, porque etiquetar significa que ahí hacer está el controles. tema. Entonces, una etiqueta, por ejemplo, GMO free, está muy bien, pero que sea privada. Es decir, que el consumidor que quiera vaya y consuma de esa etiqueta. Porque hacerla obligatoria significa un gasto que no te aporta nada. Es que ahí es donde digo, ¿qué huevo me estoy comiendo? Cuando dice orgánico, ¿para qué tanto? Tampoco ¿Cómo lo midió sabes. Si no hay Además, una tampoco- ley, no sabes lo que te estás Me comiendo. Tampoco explico? sabes realmente qué tan orgánico es. Exacto. Podría ser Porque hasta el otro transgénico. día pago un pepino, de verdad no es broma, de 60 pesos orgánico, y cuando lo abro, digo, no, espérame tantito, esto de orgánico tiene lo que yo de alta. Nada. A ver, si pagas 60 pesos, a mí me sabría buenísimo. Porque ya que he pagado 60 Por pesos, no vas a tarugo. decir Lo tendría que ¿Estás de disfrutar acuerdo? mucho. Bueno, ¿por qué no nos reunimos, si les parece, para hablar justamente de eso, del derecho a saber qué me estoy comiendo? ¿Y qué pasa con el etiquetado? Cuando dice orgánico, ¿qué tan orgánico? ¿Qué es orgánico? ¿Qué significa? Porque es como lo light. Tú no te preocupes. Estamos en la era light. Y madre mía, todo el mundo traga light. Y estamos en unos problemas de obesidad y diabetes que estamos al borde del ataque de estrés, pues. A ver, es que light no quiere decir que no engorda. Gracias. Quiere decir un 20 o un 30% de Gracias. calorías menos. Pues si lo comes mismo. el doble, engordas. Gracias. Y los Entonces, efectos si comes- metabólicos, ¿no? De usar Exacto. sustitutos Entonces, que no necesariamente son 30% creo que ahí menos está. para que Es mejor un engordes. sustituto que muchísimo azúcar, todo hay que decir. claro. Bueno, el otro día lo platicábamos. Es mejor fúmate un cigarro a que te eches un eléctrico de estos de vapor, hombre. Te da hongo en el esófago. Y lo mejor es no hacer ninguna de las dos Exacto. cosas. Así es. Entonces nos podríamos sentar a discutir qué es lo que estamos comiendo, entender, porque light no significa, vean los problemas que tenemos en México, somos el número 1 de obesidad en el mundo. Entonces, ¿transgénico qué es? ¿Qué significa orgánico o no orgánico? Porque puede ser orgánico transgénico. Ah, bueno, puede ser A ver, orgánico transgénico. desde el momento que en México no hay una ley que regule orgánico, pues entonces. puede ser cualquier cosa. Cualquier Bueno, cosa. Puedes entonces- poner orgánico o, no sé, Por seguidor del Pumas. Lo mismo. Exacto. Entonces, digo, yo pregunto porque luego hay gente muy recalcitrante que dice, yo esto no como y esto sí, y lee las etiquetas y tanto de... Y dices, a ver, ¿sí realmente sabemos qué comemos? Fer, si me permites agregar, creo que todo el mundo tiene derecho a informarse y saber qué consume. Creo que es como lo que tú dices. Y al final del día, las corporaciones siempre se acaban moviendo por intereses financieros, ¿no? Como lo que se decía de, es caro etiquetar. Está Entonces, por bien. eso mejor no etiquetamos. Uno va a tener que nadie pagar ha el dicho tema. que Pero, no se vaya a pero etiquetar. vivimos en la época de la información y mientras no se pongan etiquetas, todo el mundo se puede meter a Google desde su celular y buscar qué son las cosas y qué les conviene, porque al final del día el consumidor es la última línea de defensa yo- contra Ahora, los no, intereses. yo no creo todos que los, seguimos, no no todos. todos los transgénicos son para comer. También. También, es que... a Tenemos ver, el algodón, el algodón transgénico, La ropa. que es el El de algodón, es el México. algodón que rescató a la siembra el algodón en México en la década de ¿La los de Torreón? 90.
En los 90s el gusano rosado terminó con el cultivo del algodón. Bueno, En el 96... en España no se autorizó y el problema es que ahora en España tú compras algodón y es made in India, made in Pakistán. La industria española del algodón Valió prácticamente ha desaparecido por en culpa México de la que Europa no rescata. autorizó el transgénico. Tengo que Totalmente. entregar micrófono. Entonces, José Miguel Mulet, Cristian García de Paz, Said Badwan. Nos reunimos próximamente, pero no tarden, ¿eh? Lo que sí es un derecho que tú y yo que estamos en el programa, ¿qué tal, Fernández? Saber qué demonios estamos comiendo. Entonces, que los señores nos expliquen qué es light, qué es transgénico, qué es orgánico, porque yo el otro día compré un pollo putricaro y yo dije, híjole, pero que no, y el crecimiento de mi hija tendrá que ver con esto y la hormona y yo también. Y entonces ya me metí en un rollo mental rarísimo. Es que yo sé que da risa, ¿no? Si sabes de qué va y cómo afectan las hormonas, pero el consumidor Ya, final ya. no necesariamente A ver, lo sabe. Y creo que me Fer tiene encanta que toda la sacáis razón. mi último libro, que es Comer Sano, habla precisamente de eso. Bueno, tráetelo. De lo que es light. ¿Ya te lo- salió? Ahí está. No, con esto hubiéramos empezado. Bueno, ¿no habías dicho que teníamos que quedar otro día? Las dudas, mitos y engaños más extendidos. Lo hicimos sobre la para poder venir alimentación. otro día, Fernando. Ah, ya estás. Mándamelo, por favor, si eres tan Ese- amable. sí. Pausa, ¿Se lo regresamos puedo aquí. dejar? ¿Qué tal, Fernanda? Quédatelo, Fernando.